¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? En este video vamos a hablar sobre parámetros medibles, es decir, bueno, para entender todos los temas que se van a ver sobre el desarrollo sí, de desarrollo de recetas, tenemos que entender todos los parámetros que pueden venir en alguna guía, como la BJCP, los parámetros que pueden venir tal vez en alguna receta que tú previamente viste en internet o que te pasaron y que te describían qué tanto de amargor, es decir, qué tanto cibus, a qué color debe llegar cierto estilo. Entonces, esos parámetros, bueno, hay que tratar de entenderlos para que posteriormente, cuando se mencione en el curso, pues ya tengas una mayor referencia. Hablando de parámetros medibles, pues como te mencionaba, en varias de las guías que tú vas a estar observando a lo largo de tu trayectoria como cervecero, pues te encontrarás que cada estilo tiene un color o un rango de color aceptable. Te encontrarás que igual tiene cierto amargor, hablando de cada estilo. Aquí tomé un ejemplo de una Duvel de Bélgica y que en este caso para este estilo solo se aceptan un color que va de 10 a 17 SRM. Y hay que ver qué es un SRM, posteriormente vamos a ver cómo lograrlos, qué insumo es el que nos aporta el color. Pero bueno, hay que definir que si no estuviera dentro de este rango, ya no sería o no formaría parte de ese estilo, ¿no? Igual en amargor o en cantidad de alcohol, ¿sale? Entonces, digo, vamos a entender estos parámetros, cómo se logran, y no solo estos tres, que son los principales que vienen en las guías. A lo largo del curso vamos a hablar de densidad, vamos a hablar de pH, vamos a hablar también de dureza en el agua, y pues, hay que entender qué son cada uno de esos parámetros para que al momento ya de llegar a esos temas, ya no sea necesario explicarlos de nuevo, ya tengas la referencia de qué es cada uno de estos conceptos. Eh, el amargor, que se mide en IBUs, pues al final es otorgado por la cantidad de lúpulo, pero no solo por la cantidad, por el tiempo que está en hervor, por el tipo de lúpulo, en fin, son varios de los factores, pero el amargor se mide en IBUs, ¿vale? Lo vamos a ver posteriormente, ahorita solo se va a definir, vamos a ver que el color se mide en grados SRM, el color que va a presentar alguna cerveza, y les vamos a conocer que hay una amplia gama de colores. El porcentaje de alcohol que se mide en ABV también es la cantidad de alcohol que está presente por cada volumen de cerveza, por cada litro, digámoslo así. ¿Qué porcentaje de ese litro corresponde a alcohol? Y con esto se van a clasificar diversos estilos. En este que vemos, por ejemplo, para que caiga en ese estilo debe de tener de 6 a 7.6 grados o porcentaje de ABV o grados de alcohol. ¿Vale? También algo que es importante, a lo mejor no lo dice en todas las guías, por lo regular hay una carbonatación media, pero hay estilos que se definen por baja o alta carbonatación. Entonces, eso también lo vamos a ver a lo largo del curso. Y estos cuatro primeros parámetros se pueden medir, controlar y definen estilos. Pero hay otros parámetros que se van a mencionar como la densidad, que también algunas guías se llegan a mencionar, pero que aunque no se mencionen, son importantes para un estilo. La densidad es el principal factor que se mide para controlar el porcentaje de alcohol. Entonces, pues la densidad es importante, que se sepa medir, que se sepa a qué se refiere la densidad, que se entienda obviamente como principio físico-químico que es la densidad, para que de ahí pues se pueda manejar a lo largo de nuestro diseño de recetas. Algo importante también es el pH, eso también es de vital importancia, porque el pH controla nuestro tipo de agua que tenemos, pero también controla a lo largo de nuestro proceso eh, el que se tenga mayor o menor acidez, tanto en la maceración, que es indispensable para activar ciertas enzimas, como también al final para que nuestra cerveza no tenga esa acidez marcada que a veces cuando un proceso no se lleva a cabo puede detectarse ya cuando se tiene en boca la cerveza. Entonces, hay estilos que lo permiten, hay estilos que incluso se definen por cierta acidez, pero hay muchos otros que no deberían de tener esa nota y que se puede ir controlando a lo largo del proceso, iniciando desde la maceración. La dureza y alcalinidad es otro factor importante que igual es parte del agua, de nuestra preparación de agua, que ese es como ya el control
que se le da a lo largo ya de nuestro proceso, el tener el agua indicada para cada estilo. Es ese control que nos va a definir, pues tal cual, si tiene alta o baja acidez, pero no solo eso, sino que si también el controlar el tipo de agua o definir el tipo de agua o perfil de agua que se requiere, puede ayudarnos para ciertos estilos ya específicos, que se tenga o no una densidad final que, pues, que puede resaltar en algunos tipos de estilo, en algunos estilos, perdón, que se tenga esa maltosidad que defina esas notas maltosas o ese dulzor, al final depende de nuestro tipo de agua, que se resalte o se agudicen las notas de amargor, que van a cuantificarse como IBUs, pero que al final ese amargor pudiera ser un poco más sutil si se tiene el perfil de agua adecuado. Entonces, todo esto se va a hablar también en cuanto veamos el tema de perfil de agua, pero pues ahorita voy a tratar de definir un poco lo que son los parámetros, ¿vale? Los parámetros de referencia en una cerveza comercial. Voy a mencionarte un aproximado de la mayoría de cervezas comerciales, en qué parámetros se encuentran, para que eso se tenga como referencia, para que nosotros a partir de ahí podamos comparar con algún otro estilo. Por ejemplo, la mayoría de cervezas que son comerciales, no importa, pues ahora sí que el estilo, incluso no importa si es una cerveza clara o oscura, como así se definen en ciertos casos, la mayoría va a estar entre 2 y 10 de SRM. 2, pues las cervezas que son más doradas. 10, aquellas que son color ambarino. Una cerveza comercial, no, bueno, casi no encontramos cervezas comerciales que pudieran ser oscuras totalmente. La mayoría terminan en un color ambarino o cobrizo, que pueden llegar hasta 10 SRM. Esto para imaginarnos y darnos una idea de que una stout que, por ejemplo, pudiera localizarse 40 o más de SRM, pues el color obviamente estaría 4 veces lo de una cerveza comercial ambarina. Una cerveza stout es totalmente negra, ¿vale? Entonces, estos parámetros nos van a ayudar a comparar las cervezas o los estilos que se pueden encontrar en toda la gama de cervezas artesanales o importadas, pues en comparación con nuestras cervezas comerciales que, insisto, la mayoría van a tener sabores y colores mucho más sutiles. En cuanto a los IBUs, o sea, el amargor, la mayoría de cervezas comerciales ronda en 20 IBUs en promedio, algunas un poquito más, algunas un poquito menos, pero el promedio es de 20. Si con eso lo comparáramos con una IPA que pudiera estar de 40 hasta 60, 80 de IBUs, pues por eso entender, obviamente, y comparar que una IPA ligera, que puede estar en 40 IBUs, mínimo es el doble de amargor que pudiéramos encontrar en una cerveza comercial. Entonces, si esto te puede servir de referencia, creo que puede ser una buena guía para comparar, nada más como comparación. En porcentaje de alcohol, la mayoría de cervezas comerciales rondan entre 3.5 y 4.6. Insisto, esto como comparación. De ahí podemos partir que hay cervezas que pueden tener 7, 8, 10 grados de alcohol, dependiendo del estilo, pero ya nos podríamos comparar, como te digo, con una comercial. De pH, la mayoría debería de rondar al final, en un pH final ya de la cerveza estando en botella o estando en una lata, debería de estar en un 4 de pH. La mayoría de cervezas son ácidas, porque en realidad el 4 ya es una clasificación de un pH ácido, pero no tan ácido como tal vez una sour, una cerveza sour que puede estar en 2.5 a 3 de pH, ya estaríamos hablando pues de una acidez un poco más marcada. Mencionarte que, por ejemplo, un jugo de limón, un agua de limón, jugo de limón exprimido puede estar en 2 de pH, o sea, para más o menos compararlo. El agua obviamente estaría en 7, en el mejor de los casos, un agua destilada, por decirlo así, una agua purificada, que pudiera estar en 7 de pH. Pues nada más para compararlo, ¿no? Una cerveza sí es ácida, pero en un pH de 4. Un vino puede ser incluso un poco más ácido, llegando casi a 3 de pH. Entonces te digo esto como referencias. Y todas las cervezas comerciales tienen aromas muy, muy sutiles, preferentemente maltosos, algunas sí con notas de lúpulo, que son notas herbales posiblemente, pero la mayoría de cervezas comerciales no tienen notas afrutadas. Y esto se debe a que las cervezas comerciales en su mayoría son de fermentación lager. Una fermentación lager, estas notas afrutadas no
no se originan por esa fermentación. Las notas afrutadas, que son características de las cervezas artesanales, se dan por una fermentación tipo ale. Y pues bueno, vamos a hablar obviamente un poco de cada tipo de fermentación, pero pues para más o menos clasificarlo, así es como te encontrarías de manera general los parámetros de una cerveza comercial, ¿vale? Y pues bueno, esto como introducción a los parámetros y como una idea, como te vengo mencionando, sobre cervezas comerciales. Vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a seguir hablando sobre estos parámetros. Nos vemos en la siguiente clase.